Venimos y estamos ya en el living de entrevistas de la Gaceta y vamos a hablar con Daniel Abad de CESNOA. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Estábamos charlando en la pausa, un sector que tiene muchísimas consultas, el suyo, el de los contadores, el de las ciencias económicas en general, pero específicamente el de los contadores, en un rubro que está teniendo cambios continuos de normativas y además con complicaciones diversas para las empresas, para los particulares. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la está viendo? ¿Con qué se están topando en el estudio? A ver, la macroeconomía obviamente que afecta a la microeconomía, eso es inevitable. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que, primero, el crédito es inaccesible, con tasas de arriba del 80% en una entidad financiera, pero cuando vamos a descontar cheque en algún otro lado, supera holgadamente el 100%, gente que no puede pagar los sueldos, tiene que salir a vender ese tipo de cosas, ese tipo de instrumentos, como puede ser un cheque, es imposible, digamos, porque a la larga, a los 2 o 3 meses, ya no tiene cómo levantar el cheque. Eso por un lado. Por otro lado, la gente con las tarjetas de crédito pasa exactamente lo mismo. Pagan el mínimo y van refinanciando y los intereses son muchísimo más altos, ¿verdad? Entonces, eso afecta enormemente, digamos, a todo lo que tiene que ver con el flujo de caja, el flujo de fondo de todos los días. Usted tiene que levantar la persiana, tiene que pagar la luz, el teléfono, tarifas dolarizadas, que no ha guardado relación ni con el nivel de actividad, porque viene cayendo la actividad como consecuencia de lo que le estoy diciendo, las tasas de interés y ese tipo de cosas, y además porque al no haber venta tampoco hay recaudación tributaria, digamos como que se contrapone la caída de la actividad con lo que uno supondría o suponía, ¿no es cierto?, que la inflación iban a aumentar los ingresos fiscales. No está pasando porque por más que aumente los ingresos fiscales cae por el nivel de actividad. Claro. Bueno, y también afecta a gente, qué sé yo, que antes no afectaba, como puede ser un monotributista que vende servicio al exterior, no digamos muy lejos, Chile, Uruguay, cualquier otro lado, tiene que traer los fondos y se lo dolarizan a 58 pesos, pero por ejemplo, hoy el contado con liquidación, que es el dólar que se está tomando como referencia, está arriba de los 70 pesos. Claro. O sea que hay una diferencia abismal que pierde, ¿no es cierto?, en el poder adquisitivo, más allá que esto ya está moviendo los precios para arriba, porque como en el 2015 ustedes recordarán, cuando el dólar oficial daba 9 pesos y el contado con liquidación a 14, 15 pesos, cuando se liberó se disparó todo a 15 pesos. No hay por qué no pensar que hoy también se dispare a los 70 pesos. Se había anunciado entre este paquete de medidas post-paso a nivel nacional la moratoria para las pymes, que era algo que venían pidiendo desde hace ya un largo tiempo. Se demoró en el gobierno nacional en comunicarla, en habilitarla. Finalmente se hizo, creo. Sí, sí. ¿Está funcionando? ¿Está sirviendo ya a las pymes? Está funcionando, pero es una parte del problema. Porque la parte, a ver, lo primero que hace un empresario, un comerciante, es tratar de pagar los servicios, la luz, el teléfono, para que no le corten y después pagar los sueldos. Claro. Y si le alcanza, paga los impuestos. Sí. Corriendo el riesgo de que tenga que sufrir embargos, boletas de deuda, ese tipo de cosas. Aquellos que tienen una situación un poco más holgada de caja, digamos, que pueden llegar a fin de mes, se han acogido a la moratoria y están, digamos, en ese plan. Pero es una parte, les reitero, de la problemática que hoy tiene el comerciante o el empresario. Claro, porque, por ejemplo, yo recordaba los que son de venta masiva, de venta al público, como podría ser, no lo quiero hacer opinar del caso preciso, pero solo darlo de ejemplo, el caso de los supermercados Luque. Lo que manifestaba también el empresario en este caso, que los embargos que había sufrido por la imposibilidad de ponerse al día con los impuestos también lo había complicado y lo había llevado a la situación en parte en la que estaba. Por eso me refiero, si le había servido a algunas empresas o algunas pymes la moratoria, por lo menos para no sufrir en ese sentido, ¿no? Sirve, todo medida de aliciente, digamos, que sea tanto fiscal, monetaria o cambiaria, sirve. Claro. Digamos, algunos la aprovechan más, otros la aprovechan menos, depende del contexto y la actividad que tenga. Usted recién acaba de mencionar un contexto de supermercadista, es una realidad, porque usted, qué sé yo, hoy le pregunta y la harina y el aceite le subió porque el dólar contrato con liquidación subió. Entonces, cualquiera se agarra de donde puede, digamos. ¿Cuál es la medida que más incertidumbre ha generado, la medida económica, ¿no?, de estos últimos meses? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que nunca hubo un plan económico, lamentablemente.
¿Por qué? Porque cuando usted tiene un plan económico, las políticas cambiarias, monetarias, son herramientas dentro de un contexto, ¿verdad? Acá lo que apareció como medidas aisladas en los hechos, no vamos a desmerecer los focos que por ahí hubo, que fue la obra pública, se hizo mucha obra pública por parte del gobierno nacional, es que, digamos, volvimos a la lucha, a la pelea ideológica de hace muchos años, que se entendía que estaba saldada, entre libre mercado y mercado interno, o economía abierta o economía cerrada. Claro. Entonces, cuando ideologizamos ese tipo de cosas, se producen consecuencias como que haber permitido que los exportadores liquiden los dólares a 10 años, cuando antes lo tenían que hacer en el corto plazo, cuando usted tenía medidas de restricción de los capitales golondrinas que cuando entraban al país tenían que hacer un año, tenían que encajar en el Banco Central el 30%, el otro 70% comprar título. Cuando usted libera eso, bueno, la consecuencia fue lo que se llamó el carry trade, que es que usted trae los dólares, los vende, lo pone a plazo fijo a tasas fenomenales que ninguna otra parte del mundo se lo dan, vuelve a recomprar los dólares y lo vuelve a fugar. Y se llevar, claro. Entonces, la consecuencia, ¿cuál es? Que la fuga de capitales prácticamente se llevó todo el préstamo del Fondo Monetario y no se destinó a la economía real. Por eso es lo que charlábamos hace un rato, porque hay crisis en la microeconomía, porque no se destinó. Si se hubiera destinado, hubiera habido créditos productivos, no hubiera hecho falta a lo mejor una moratoria, porque el crecimiento hubiese llevado a que la caja de cada uno de las empresas pudiera haber pagado perfectamente bien todo. Eso no está sucediendo ahora. En el caso de hoy veíamos los índices de desempleo, de informalidad en Tucumán, y salvo algunas excepciones que hubo en algunos periodos, Tucumán siempre suele estar por encima de la media, principalmente en la informalidad. ¿A qué lo atribuye usted? Mire, hay varios factores ahí. O sea, el problema es nacional. Sí, es nacional, claro, absolutamente. Sí. Mal de mucho consuelo tonto, dicen, pero hay distritos que están, por ejemplo, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, arriba del 13%, ¿verdad? Nosotros estamos en el 10,7% sobre la media nacional, que es el 10,6%. El problema es que ha salido más gente a buscar trabajo. Claro. Usted tiene el empleo formal, tiene el empleo informal, que casi está llegando al 50%, que es lo que se llama trabajo en negro, y tiene la subocupación, que es la gente que quiere trabajar más horas, pero que no encuentra el empleo para trabajarlo. Entonces sale a buscarlo, y eso es lo que se mide. Y eso es lo que ha hecho que aumente, ¿no es cierto?, incluso la tasa de actividad. Entonces usted dice, hay mucha más gente, ¿pero por qué? Porque no llega a fin de mes. Claro, seguro. Entonces sale a trabajar la mujer, el hijo, más allá que tenga estudio o no tenga estudio, abandono, lo que sea, salen a trabajar. Esto explica un poco la performance. Salta también tiene una tasa alta, el NOA siempre tuvo una tasa alta, y eso se ve amortiguado cuando, por ejemplo, los estados provinciales pagan los sueldos al día, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que logran mantener la actividad del comercio en general. Aún así usted camina por Tucumán y ve hay comercio cerrado de un día para el otro. Pero bueno, son las consecuencias de no tener una política económica consistente, ¿no? Seguimos siguiendo, usted que tiene ya una experiencia amplia en el tema, seguimos siendo una economía, la tucumana principalmente, muy dependiente del comercio y el Estado, ¿verdad? Sí, Tucumán tiene varias cosas, ¿no? Tiene la agroindustria, que no es menos importante. Usted, por ejemplo, el sector azucarero tiene un efecto multiplicador. Siempre se lo mira el sector azucarero por el lado de los empleos formales que tiene, pero no por el efecto multiplicador que tienen los pueblos donde está. Usted agarra, qué sé yo, Ñuñoa en Montero, Marapa en Concepción, en Villa Alberdi o La Corona en Concepción, cualquier de esos lugares usted se da cuenta que el efecto multiplicador de cobrar el sueldo, pagarle al almacenero, al verdulero y al farmacéutico, digamos, eso mueve toda la economía. Es muy importante que se paguen los sueldos del Estado al día por el impacto que tiene el Estado en el PBI provincial, el geográfico, como se dice, ¿verdad? Es muy importante, porque eso mueve todo. Entonces, Tucumán lo único que tiene para manejar, como cualquier otra provincia de la Argentina, es la política fiscal. Claro. Porque la política monetaria, ¿verdad?, y la política cambiaria no la manejan las provincias. Entonces, muchas veces usted tiene efectos como la inflación, que es el gran flagelo que tenemos, y eso no lo pueden manejar las provincias porque son política monetaria y política cambiaria. La cláusula gatillo, por ejemplo, que implementó el gobierno, ¿lo ve como un acierto, como una complicación en lo que hace una política de un Estado provincial? Según lo que dice las autoridades, en este caso la declaración del ministro de Economía, no hay problema. Con los números a hoy, no sabemos qué va a pasar mañana si se produce una devaluación. Las proyecciones dicen que alcanza y que se va a pagar sin ningún problema hasta fin de año.
Si usted lo ve por el lado del trabajador, bueno, es un poco, digamos, compensar la inflación. Si lo ve por el lado del empleador, aquel que lo pueda pagar, bien. Hay gremios que están teniendo problemas para pagarla, porque claro, la actividad en la cual el gremio actúa y el trabajador actúa no está bien. Entonces, por ejemplo, la construcción. Entonces, eso sí tienen problemas para pagarlo. La última y lo desocupamos. Por favor. También hubo medidas del gobierno nacional con impacto para el sector privado, que buscaron dar un impacto en el sector privado, también en el público nacional, pero en el sector privado, con ganancias y haciéndose cargo de aportes patronales del trabajador, aportes personales del trabajador, perdón. ¿Tienen un impacto real en el bolsillo? Mire, con el salto que pegó la inflación ahora y que va a pegar en los próximos meses, le doy un par de datos para que... Usted tiene la inflación mayorista arriba del 11% y la minorista, digamos, en el 4% de agosto. Ahí hay un 7% que todavía no se trasladó. En algún momento va a pegar el salto. Bueno, eso se comió todo la ventaja que podría haber tenido haber desaparecido la alícuota del IVA para los alimentos de mayor necesidad. Las provincias pierden casi 30.000 millones de pesos de recaudación. Y un agravante que estaba de moda ahora y vale la pena aclararlo, era el tema de las cuasimonedas. Fíjese que hay distritos como Córdoba, como Santa Fe, como Buenos Aires nuevamente, que tienen deudas en dólares arriba de los 13.000 millones de dólares. Sí, están ¿eso qué hace? Cuando usted ve los presupuestos hoy, el ítem número 1, que antes era sueldo, el ítem número 1 ahora es interés de la deuda. Claro. ¿Por qué? Por el efecto de la devaluación. Seguro. Bueno, Tucumán, por ejemplo, no tiene ese problema. Seguro. Porque no se endeuda en dólares. Esa es una gran ventaja, digamos. A ver, me parece que si se acelera la inflación va a tener problemas. Fíjese la discusión que hubo con la ley de emergencia alimentaria. Bueno, nadie dice la emergencia sanitaria, porque la salud es hija de si usted come o no come, ¿verdad? Seguro. Si da de comer a los chicos y todo lo demás. Bueno, me parece que hay que nuevamente renovar la emergencia sanitaria para que la gente pueda tener acceso a los medicamentos, que hoy hay mucha gente que no lo puede y ha bajado el ritmo de consumo de los medicamentos. Claro, y sí, eso, nosotros estábamos reflejando justamente en los títulos hoy, aumentaron un 85% y hay un informe, el propio INDEC da cuenta de eso, y un informe que dice que ni siquiera los recetados obligatorios ya se están comprando en muchos fíjese casos. Que no hay cláusula gatillo que aguante ese tipo de inflación. Es imposible, digamos. Claro. Bueno, esperemos que se termine pronto esto y gane quien gane, pueda articular un plan económico que logre que la Argentina vuelva a crecer de nuevo. Gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Hablamos con el consultor.